Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que conversamos con Francisco Javier Bautista Lara. Gracias Mucho por gusto estar con nosotros. Néstor. Por dos veces el año pasado, en mayo, este año en marzo, hubo dos intentos de diálogo. En el primero, yo creo que difícilmente alguien podrá pensar que hubo un diálogo, lo que hubo fue una plática de sordos. Y en este segundo, me parece que hizo falta algunas voluntades para poder llegar a un acuerdo. Creo que todos los nicaragüenses creíamos que podía ocurrir eventualmente, o queríamos que ocurriera eventualmente, ya para poner pies en camino hacia adelante en Nicaragua. Mira, sin lugar a dudas, pues la solución al problema actual en Nicaragua en los últimos 2 años, digamos, 18-19, sin lugar a dudas pasa por un escenario de diálogo. Eso es indiscutible. Es decir, el diálogo es el camino que los nicaragüenses tenemos que escoger para resolver nuestros problemas y para construir una nación por el bien común. Eso no cabe, digamos, no se opone a nuestro planteamiento general y a la necesidad de Nicaragua. Pero tendremos que plantear, digamos, que diálogo, pues, conversación entre dos partes, básicamente, sobre un propósito concreto. Y aquí otra pregunta que surge es, bueno, ¿cuáles son las dos partes? Al menos las dos partes. Sin lugar a dudas, una parte del gobierno, es la autoridad política que tiene el poder político en Nicaragua. Y la otra parte es necesaria para que exista un diálogo. Y la gran pregunta, ¿quién es la otra parte? Y ahí viene un problema de partida. La otra parte sigue siendo una estructura amorfa, indefinida, con liderazgo fragmentado, sin un planteamiento político articulado, con limitaciones, incluso para ponerse de acuerdo en los planteamientos que van a la autoridad política gubernamental. Entonces, esa fragmentación, no solamente orgánica, sino que también del discurso y del planteamiento, dificulta esa contraparte alrededor del gobierno. Sin lugar a duda, el gobierno es una fuerza política sólida, articulada, con una visión clara, y además que hasta el año 2017 demostró una gestión eficiente que redujo la pobreza, que mejoró la posición económica, social de Nicaragua en todos los ámbitos. Y en el 18-19, bueno, enfrentó la crisis que ya conocemos todos. Eso está homogéneo y claramente identificado, pero el otro, ¿con quién? Y ese con quién es el que plantea un problema en la solución del problema o en la solución de la situación que el país tiene. Y ahí quiero plantear que hubo una primera etapa que fue de mayo a julio del 18, donde se convoca un primer esfuerzo que se llamó diálogo, donde los actores llegan y son amorfos, dispersos, articulados fundamentalmente por la Conferencia Episcopal, donde la Conferencia Episcopal, más que mediadora, se hizo parte activa del diálogo, de tal forma que no hubo mediación en ese proceso de diálogo. Era el gobierno hablando con los otros, y entre los otros estaba también la autoridad eclesial, que era supuestamente con una función mediadora. Uh-huh. Pero ahí se comete un error, me parece a mí, digamos, fundamental a la contraparte gubernamental, y es que no son capaces de articular un planteamiento político sensato. Y lo que dicen en el primer escenario de diálogo es que se vaya allá. Es decir, y ese que se vaya allá no es un discurso político claro, articulado, con visión, sino que es cortoplacista y casi dicho con el hígado. Y además, quítate vos para ponerme yo. Sí, entonces, evidentemente quedaron desarticulados. Ahí se llega a un primer acuerdo, pues, y eso, la Conferencia Episcopal fue la mediadora parte, no fue una mediadora independiente, sino que fue una mediadora parte. Y entonces, en la discusión se
se plantea, se generan algunos acuerdos concretos y esos acuerdos son conocidos. Bueno, uno de ellos es, bueno, está bien, la policía se repliega, los tranques se desmontan, pero resulta que el gobierno cumple la parte que le toca y en vez de replegar los tranques se agudizan y la policía está prácticamente en las delegaciones policiales y la gente queda a la deriva. Eso provoca un vacío en el país. Un vacío que va prácticamente de mayo, junio a principios de julio, cuando ante esa realidad el gobierno decide retomar el rol de la seguridad pública. Legítimamente y de conformidad con la ley le compete hacerlo, si no quedamos en tierra de nadie. Entonces ahí se frustra esa primera etapa. Una primera etapa que tenía perspectivas si las partes, digamos, si la contraparte hubiera sido sensata y hubiera establecido sus políticos más razonablemente y no hubiera actuado con el IGE como parece actuó. Y si hubiera tenido un proyecto. Claro, no había un proyecto articulado, es decir, había esa primera parte que se llamó diálogo, pues terminó. La segunda parte, que se da en el año 19, esta segunda parte, que es un segundo proceso de diálogo, ocurre, digamos, en marzo, abril, julio del 19. Esta segunda parte cuenta con un mecanismo organizativo más sensato, es decir, la contraparte. El gobierno define sus actores más limitados, no es una gran asamblea. La oposición define sus actores más limitados. El nuncio apostólico juega un papel fundamental en ese proceso de negociación y la OEA también tiene algún articulador. Los espacios son privados, es decir, como corresponde, y después se hacen los anuncios públicos de tal forma que el diálogo no se convierte en un show político, en un show mediático, digamos, que desvirtúa el proceso de entendimiento. Esta segunda parte, bueno, se avanzó, pero también contó con una dificultad, y es que los participantes del diálogo, cuya representatividad es limitada, pues no contaban con todo el respaldo de las partes que representaban, y esas 6 personas, digamos, tenían dificultad para poder representar a esos grupos, digamos, dispersos que no estaban presentes en ese escenario, de tal forma que les costaba materializar acuerdos y cumplir acuerdos, de tal forma que lo más fácil ante eso es retirarte, porque no podés cumplir, no podés comprometerte, y entonces te replegás. De tal forma que el gobierno asume una serie de compromisos que se firman con la contraparte y se comienzan a implementar, se repliegan, ocurre la amnistía, una amnistía, un mal necesario, diríamos nosotros. Polémica, incluso que genera inconformidad en muchas personas, pero bueno, un mal necesario, la búsqueda de una solución sensata. También se toman otras decisiones importantes, pero la oposición se retira. Yo creo que se retira por 2 razones. Una razón es que no tiene capacidad suficiente para asumir compromisos y cumplirlos. Esa es una razón práctica. Y la segunda es que no tiene, por lo tanto, representatividad suficiente para decir algo que pueda cumplir. Esa es una realidad que no podemos obviar. Entonces, lo más fácil ante eso es retirarte. Es decir, por un lado, no representas a todos, porque son grupos amorfos, dispersos, y por otro lado, lo que vos te comprometes a hacer no lo podés cumplir porque no depende de vos cumplirlo. Es una dificultad. De tal forma que la contraparte del gobierno tiene dificultades para poder asumir compromisos y cumplirlo. De tal forma que esa segunda etapa que le llamaron, pues, no necesariamente diálogo, pero era la negociación. Es un diálogo, una negociación, concluyó su propósito, se avanzó y se desmontó. Bueno, salieron libres todas las personas detenidas, se tomaron algunas decisiones de protección a las víctimas, por ejemplo, de auxilio a las víctimas, y se inició, bueno, el tema de la reforma electoral para las elecciones, y quedó claro que el proceso electoral va en el año 2021, conforme está previsto en la Constitución Política. La primera etapa del diálogo frustrada por las razones conocidas. La segunda etapa, la negociación concluida, frustrada, interrumpida por las razones conocidas. Entonces, evidentemente, todo parece indicar que necesitamos entrar a una tercera etapa de negociación, de diálogo, de concertación, o como le querramos llamar. La pregunta siempre es, ¿quiénes son los actores idóneos? Y otra pregunta que uno haría es, ¿cuáles son los temas que deberíamos abordar? Y yo en eso quisiera señalar
10 puntos que me parecen fundamentales a considerar en esta etapa nueva. Y el primer punto es, ¿cuál es el propósito? Toda acción política debe tener un propósito claro. Y ese propósito debe haber coincidencia entre mi propósito y el tuyo, porque si no hay coincidencia, no hay diálogo. Debe ser un propósito común, es decir, lo que los dos queremos. ¿Por qué? Sí. Lo que los dos queremos. Pero ahí viene una dificultad. Para definir un propósito necesitamos tener cierta autonomía para definir nuestro propósito. De tal forma que los actores externos no intervengan de manera contaminante en nuestra intención de propósito. El propósito es el punto de partida de cualquier proceso de diálogo político, como le querrás llamar, negociación, concertación o lo que sea. El propósito de las partes. Desde mi opinión, el propósito gubernamental o de las fuerzas políticas sandinistas es muy claro. Es decir, es más claro y es más fácil de determinar. Pero el propósito de la otra contraparte, por la característica amorfa y dispersa y por la carencia de liderazgos sólidos y estables, resulta mucho más volátil. Porque si el propósito fuera, por ejemplo, que se vaya Daniel Ortega solamente, bueno, yo puedo poner a Juan Pérez y el propósito desaparece. Sí. Es decir, es como muy... O que haya elecciones libres, perfecto, hacer las elecciones, perdés en la elección, entonces que no hay propósito. Es decir, son propósitos muy volátiles, porque como son grupos amorfos, los propósitos van de un extremo a otro, desde planteamientos muy simples hasta planteamientos muy complejos. Entonces, eso dificulta. Pero bueno, el punto de partida para un proceso de diálogo, de negociación, de concertación, es la definición clara del propósito. Ok, pero decía que es importante que los actores externos no influyan o no contaminen esa decisión o esa toma de decisión de propósito. Eso se resuelve fácil, creo yo, con representaciones legítimas. Es decir, que cada representación tenga legitimidad. Y me parece que ese ha sido uno de los grandes problemas que ha habido hasta el día de hoy en Nicaragua. Fíjate que... Sí, Francisco Javier es el representante pero lo escogí yo, no lo escogió a quien represente. Ese es uno de los problemas. Pero el punto de partida es objetivos claros. Objetivos claros en el cual coincidamos, ¿verdad? Ese es el punto de partida. Ese punto de partida me parece a mí que necesita ser definido con claridad y asumido con responsabilidad. Especialmente. Entonces, pero hay un segundo punto que, en mi opinión, es fundamental, y es que debe haber precisamente buena voluntad de las partes. Mi propósito es este, y cuando yo lo digo, lo asumo con buena voluntad, ¿verdad? Me comprometo a trabajar en ese propósito. Yo dije que mi propósito es que haya elecciones transparentes en el año 21. Perfecto, ese es mi propósito. Coincidimos en el propósito, nos encaminamos a eso, ¿verdad? Y no andamos dando bandazos de un lado para otro, ni modificando nuestro planteamiento, ni contaminando nuestros planteamientos con influencias exógenas a nuestro propósito común. Entonces, ese me parece fundamental. Pero hay un tercero, y aquí viene un tema también importante. ¿Con quiénes? Está bien, si estoy claro del propósito y tengo la buena voluntad por el bien común, la pregunta es ¿quiénes somos los que nos vamos a entender? ¿Quiénes? Y eso es clave. Porque para mí la parte gubernamental es muy clara. Los actores gubernamentales se pueden identificar, los liderazgos políticos, institucionales, con más facilidad, pero los otros son muy dispersos. Y como todos quieren figurar en la película, y como las representatividades son relativas, en general ellos, la contraparte, no ha sido sometida a un proceso de elección que permita identificar con claridad la representatividad política que tienen, sino que son designaciones orgánicas de organizaciones no gubernamentales, pero no necesariamente tienen una representatividad democrática. Eso plantea un problema, pero bueno, esa es una dificultad. Pero hay un cuarto punto, y es que, está bien, esta representatividad me da la autoridad suficiente para tomar decisiones y para asumir compromisos. Ese es otro punto, porque si yo llego a participar y hago planteamientos sensatos, pero esos planteamientos sensatos no tienen la representatividad y el respaldo como para que sean válidos, se los lleve el viento.
Y me parece que algo de eso pasó en la segunda etapa, negociación. Porque los actores decidían hacer algo, se comprometían a hacer algo, perfecto, pero de repente dudaban, que unos decían que no, que sí, entonces mejor te retirabas de la mesa de negociación porque lo que decía que ibas a cumplir, o resultaba que había un montón de voces disonantes que no respaldaban eso, entonces te quedabas solo como figura política negociando un asunto del cual no tenías la representatividad suficiente. Y me parece que eso le pasó mucho a los autores que estaban ahí, al doctor Palé, al doctor Arana. Bueno, ¿a quién represento? Es decir, porque lo que yo digo me parece bien esto, pero los otros dicen que no, y no se logra articular un procedimiento político de consenso que permita eso. Pero es que incluso no eran, digamos, esa representación y sus asesores, porque las representaciones tenían asesoría, ¿no? Creo que eran 15 al final las delegaciones, ¿no? 5 sentados en la mesa y 10 en asesoría. Pero yo lo que miraba era que efectivamente esos 15, de un lado y del otro lado, ya estaban de acuerdo para tomar una decisión o para llegar a un acuerdo. ¿Ah? Pero detrás de esos 15 empezaban a sonar voces disonantes de las que estamos hablando, y ese era el rollo. Pero precisamente por un problema de representatividad, es decir, yo llego ahí como parte de la mesa, los 5, los 15, lo que sea, pero el voto que me respalda, cuál es la opinión pública que me respalda y que está de acuerdo con el planteamiento. Ahí hay una dispersión amorfa muy complicada, digamos, porque hay muchos intereses moviéndose ahí, desde sandinistas disidentes hasta excontra y empresarios, etcétera. Entonces, ese arcoíris, digamos, opositor no orgánico, es un problema serio en el proceso de negociación. Sí, es que es un grupo demasiado justamente diverso, ¿no? Es decir, vos decías en las partes políticas desde izquierdas hasta derecha, desde católico hasta proaborto, ¿sí? Creyentes, no creyentes, es decir, demasiado diverso y con demasiados intereses propios cada uno, sin querer soltar además un interés común. Sí, pero hay otro punto que me parece que es clave y es el quinto punto en este proceso, y es: necesitas una agenda, porque no es que llegás a hablar lo que sea, aunque se pueden decir cosas generales, pero tiene que haber un norte de temas. La segunda etapa del diálogo, que se llamó negociación, sí creo que tuvo alguna agenda que logró perfilar, a diferencia de la primera. Pero esa agenda que se logra perfilar, pues no se logró avanzar, a veces unilateralmente por el gobierno, pero no se logró consensuar porque la representatividad de los actores con los que se negociaba era muy frágil. Y entonces no te podías sentar a comprometerte en algo que no podías cumplir o que no tenías la autoridad. Entonces lo más fácil es retirarte y decir: lo aprobó el otro, porque no tenés representatividad, no tenés legitimidad. Es decir, ¿a quién represento yo? ¿Quién me eligió a mí? Me eligieron de dedo, o los obispos, o el sector privado, etcétera, pero no fui sometido a un proceso democrático como el que yo quiero exigir en esta etapa del país. Entonces me parece que una agenda clara es fundamental, es decir, ¿qué puntos abordamos? Todo es abordable, efectivamente, pues, pero hay temas más urgentes que otros, hay temas más de corto plazo que otros, y eso es importante identificarlo. Uh-huh. Pero hay un punto también que es clave. Espérame, si querés, antes que pasemos a ese, que sería el quinto punto, ¿no? El quinto punto de los 10 que has planteado. Vamos a hacer una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Francisco Javier Bautista Lara. La opinión de él acerca de cuáles deberían de ser los puntos básicos, digamos, para poder ir avanzar hacia un encuentro que permita salir del atolladero al país, ¿no? Sí. Mira, sí. Mencioné 5 puntos hasta ahorita, ¿verdad? Es decir, hay un sexto punto que es clave, es la metodología, digamos, cómo vas a hablar, los tiempos y cómo se llegan a los consensos o a los acuerdos. En eso, la segunda etapa del diálogo, que se llamó negociación, algo había avanzado en esto, y creo que el nuncio había apoyado mucho ese proceso y también el delegado de la OEA. Aunque los actores, digamos, contrapartes, por un problema de representatividad, creo yo, y por un problema de asumir compromisos
cuando tenían dificultades de representatividad, prefieren replegarse y no asumir las responsabilidades de decisiones que estaban planteadas. Es una gran dificultad que tiene el grupo opositor. Pero creo que es clave tener una metodología clara de tiempos, de procedimientos de decisión, de acuerdo y de compromiso, ¿verdad? Hay un punto séptimo que me parece que es clave, es decir, ¿cuál es la responsabilidad que asumo de lo que digo o de lo que firmo? El gobierno tiene más facilidad de asumir esa responsabilidad y de cumplir porque tiene una representatividad oficial, institucional, pero la contraparte, en este caso, de lo que ha ocurrido, por lo menos en estas dos etapas previas, es que sus representatividades son muy frágiles. Es decir, casi todos han sido designados de dedo. No es que han sido sometidos a procesos electorales, sino que son designaciones o del poder político o económico o ciertas organizaciones o incluso de actores externos que dicen, vos sos el que vas a ir a hablar. Y ese ir, bueno, no es necesariamente una representatividad popular con un porcentaje determinado. Entonces, esa responsabilidad y esa representatividad es un tema difícil, pero es la realidad con la cual tenés que avanzar en la solución del punto. Y hay otro asunto, y es que como vas a tener un diálogo o una conversación entre dos partes, gobierno, autoridad política, sandinista, etcétera, y los otros, ¿verdad? Una pregunta que uno hace es, bueno, ¿quién va a ser el testigo? ¿Quién va a ser el mediador? ¿Quién va a ser el moderador? Porque eso debe ser sensato. Y también uno se pregunta, bueno, esa contraparte que habla con el gobierno, ¿quién va a ser? Porque no es solo el que ha planteado una posición política opuesta, sino que vos tenés actores diversos y tenés que ser inclusivo. Y yo creo que la característica del proceso de diálogo que deberá abrirse en el país, o comienza a abrirse en el país de aquí adelante, no debe limitarse a un grupo élite y exclusivo, sino que tiene que ser mucho más incluyente. Así como la etapa 1 se agotó, así como la etapa 2 se agotó en julio, esta etapa próxima, que debe ser, sin lugar a dudas, un proceso permanente y duradero, debe de incluir otros actores, otras representatividades amplias, no necesariamente solo los que estaban incluidos en la etapa 1 y 2. De tal forma que los testigos y los garantes deben de ser las personas más balanceadas posibles, que no sean parte, sino que sean efectivamente, articuladores del proceso de discusión. En la primera etapa, que se llamó diálogo, pues, donde estaba la conferencia episcopal, ese mediador realmente se convirtió en parte del proceso. La segunda parte sí, tanto el nuncio apostólico como la OEA sí fueron mediadores efectivos de grupos más definidos en el proceso de diálogo, pero la contraparte del gobierno era muy limitada, desde mi opinión, es decir, su representatividad era reducida y eso dificulta los procesos de decisión y a ellos mismos les dificulta asumir compromisos y cumplirlos. Sí. Pero, especialmente sus representados los cuestionaban mucho, pues. Sí, de tal forma que en esta nueva etapa es clave mediadores idóneos, mediadores centrados, que no sean parciales, que ayuden en la búsqueda de consensos, que avancen, metodológicamente en soluciones de problemas de corto, mediano y largo plazo, que entiendan que los problemas se resuelven en el tiempo y no todos ya de manera sensata, y no soluciones o respuestas viscerales, que lo que buscan son confrontaciones y no soluciones, lo que buscan es crear caos y no construir soluciones para la prosperidad del país. Y finalmente yo creo que un punto clave es todo proceso de discusión política, de diálogo amplio, inclusivo, debe de tener procesos de evaluación y seguimiento donde el país y los distintos actores nacionales o extranjeros pueden crear los mecanismos de evaluación y seguimiento. Entonces, este es el punto último, evaluación y seguimiento, pero ¿cuál es el punto 1 de partida? Desde mi opinión, es propósito. ¿Para qué sentarnos a hablar? ¿Cuál es el proceso de diálogo? Por ejemplo, si vos te recordás, aquella primer encuentro, aquella primera reunión, vamos a negociar que te vayas ya, punto. No hay diálogo. Es decir, hay una inmadurez profunda y una irresponsabilidad profunda. Es decir, ese planteamiento no es congruente, no es lógico. Por eso se frustra el primer proceso. Y más bien se agrava la crisis porque
hay un nivel de caos, un nivel de anarquía, un nivel de irresponsabilidad, digamos, provocada de manera inadecuada. Pero yo creo que aquí el propósito debe ser, bueno, está bien, fortalezcamos el funcionamiento democrático, institucional del país, con una visión patriótica y con un sentido de responsabilidad por el bien común. Es decir, si coincidimos en propósitos comunes, bueno, encontremos los métodos para ese propósito. Y por lo tanto ocupemos el cauce constitucional, el cauce legítimo del país. El país tiene un marco de referencia y yo creo que ese marco de referencia es importante preservarlo. Entonces, creo que una nueva etapa necesaria, que incluso no sea elitista y excluyente, porque de repente podemos cometer un error. Y es que pensamos que los 3, 4 liderazgos visibles son los que van a negociar el país. Es decir, de repente alguien puede pensar que es que el presidente de la Alianza Cívica, el presidente del COSET y el presidente de no sé qué, se sientan los tres y negocian en nombre del país. Es decir, me parece que eso es muy excluyente, muy elitista, muy clasista, diría. Es decir, tenés que entender que hay estructuras sociales, bases sociales, expresiones organizadas de distintos ámbitos que necesitan tener un espacio en un proceso de diálogo político. Por lo tanto, yo creo que esta tercera etapa de diálogo, que seguramente ha comenzado a través de diferentes expresiones y deberá ser profundizada como método de la gestión política nacional, tiene que ser mucho más incluyente, mucho más representativa y con visión no solo de corto plazo, sino que de mediano y largo plazo por el desarrollo del país. Porque a veces el diálogo inicial, digamos, el planteamiento de la contraparte era muy claro, que se vaya allá. Eso no tiene lógica política. Yo creo que fallaron los cálculos políticos de los actores y yo creo que fueron cegados por el hígado, digamos, por una decisión, por una actitud visceral. Y la segunda parte, yo creo que se dificulta a seguir avanzando por la frágil representatividad de las contrapartes, que les dificulta asumir compromisos duraderos. Y eso genera conflictos entre los grupos dispersos que están interesados, digamos, en la participación política. De tal forma que una tercera parte debe tener 3 características, y lo digo con mucha brevedad. La primera característica debe tener una visión de mediano y largo plazo. O sea, no es una cosa de que mañana voy a hacer esto, es mediano y largo plazo. Como la segunda parte, si vos te acordás, uno de los énfasis era que salgan los presos. Eso es de corto plazo. Pero no, yo creo que ahora no hay que pensar en ese corto plazo. Ahora hay que pensar en una agenda de mediano y largo plazo, en una visión de nación. Eso es un punto importante. Pero hay un segundo punto que es clave. Es decir, no debe ser excluyente. Es decir, no solamente participan los 3, 4 grupos vinculados al poder económico y político, sino que tenés que dar participación a los distintos actores sociales en la diversidad de intereses, en la diversidad de representatividad, porque si no se convierte en un diálogo de élite y no un diálogo nacional, en una conversación nacional, etc. Y lo tercero es que los asuntos que le interesan a la gente no se limitan a una agenda política, sino que son una agenda política, económica, social, etc. Porque los actores políticos, digamos, no es solo de elegir a un diputado o a un gobernante, sino que de garantizar espacios de participación política, económica y social a los distintos actores. De tal forma que el diálogo no es solamente una discusión limitada. Y hay un cuarto punto que quisiera agregar, y es que tampoco puede ser un proceso circunstancial y temporal, sino que tiene que ser una política institucional sostenible, por eso digo de mediano y largo plazo, donde se puedan abordar los distintos problemas de la gestión política. El modelo político de Nicaragua, por lo menos concebido en la Constitución política y planteado en los distintos foros, es que la gestión política es amplia, debe ser amplia. Es decir, no deben ser procesos de decisión de grupos limitados, sino que sociales. Y en esa diversidad vos tenés distintos intereses. Yo pregunto, ¿cuáles son los intereses de los habitantes de la costa caribe nicaragüense? ¿Cuáles son los intereses de los artesanos, por ejemplo, en un proceso de discusión política? ¿Cuáles son los intereses de los empleados públicos y de los pequeños comerciantes y de los agricultores y de los ganaderos? ¿Cuáles son los intereses de las iglesias evangélicas
o de distintas denominaciones. Todos esos son parte de la nación nicaragüense y todos ellos podrían tener un espacio y necesitan tener un espacio legítimo. ¿Cuáles son los intereses de los medios de comunicación independientes, periodistas, comunicadores sociales en general? ¿Cuáles son los intereses de los estudiantes, por ejemplo, y de los artesanos y de los comerciantes de la calle? Pues, ¿cuáles son los intereses? ¿Cuáles son los intereses del transporte colectivo, de los taxistas? Ese es el país. El país no es un grupo que se llama X o Y, que reúne a 3, 10, 20, 50 grandes empresarios. El país somos un montón de personas, casi 6,5 millones de personas, que trabajamos en distintos escenarios y que tenemos intereses legítimos distintos. Vos, como medio de comunicación, tenés un interés. Y vos tenés derecho a plantear tu interés, ¿verdad? Y articular tu interés con otros vinculados al gremio. Y lo mismo pasa con los estudiantes. Yo digo, ¿qué piensan los estudiantes universitarios, por ejemplo? ¿Y qué piensan, por ejemplo, los agricultores del campo y los ganaderos y los que trabajan con aves de corral, por ejemplo? ¿Qué intereses, qué preocupaciones hay? Y los taxistas y los buceros, ¿verdad? Y los vendedores de la calle y los estudiantes, digamos, de distintas carreras, especialidades, ámbitos, etcétera, y las personas con discapacidad, por ejemplo. Es decir, esa es una realidad. Entonces, yo creo que esta etapa nueva que hay que trabajar y que además debe ser una práctica constante, y está previsto así en la Constitución Política, una discusión amplia con actores diversos, donde no existan actores contrapartes que se arrojen el derecho de representar a todos, porque eso no es cierto, sino que los distintos actores particulares en sus ámbitos concretos puedan tener su representatividad porque son intereses particulares. Ok, eso es algo así como lo que en algún momento fue el Consejo de Estado en Nicaragua. Tal vez. ¿Ah? Que no era únicamente la representación, es decir, no es la Asamblea Nacional con representación de partidos políticos. Era una representación de sectores, gremios, etcétera, ¿no? Fíjate que yo creo que lo que estás diciendo a lo mejor podría ser un camino interesante. Porque es decir, tener esa figura de forma permanente sería interesante para el país. Una concertación, un diálogo, un acuerdo nacional que siente las bases para eso es como el primer paso. Sí. Con los puntos que has planteado, que yo los reduciría a 3, 4, ¿verdad? Es decir, ¿quiénes, para qué, quiénes, por qué, para qué y cómo? Claro. Es decir, el primer paso. Y después ya dejarlo de forma permanente como una instancia de consulta y de consejo, justamente. Fíjate que yo creo que la Constitución Política de Nicaragua, si vos la lees, vos te das cuenta que es un instrumento jurídico interesante, bueno, que tiene muchas virtudes. Bueno, todavía estamos en proceso de lograr lo que ahí está previsto. Yo creo que ese es un punto de partida concreto. Tenemos una Constitución Política y nuestra agenda fundamental de discusión se centra ahí. Pero hay un segundo punto clave. Los actores somos diversos. Y aunque Nicaragua es una nación, somos 6,5 millones de habitantes. Y en estos 6,5 millones hay diversidad de intereses y diversidad de preocupaciones. 6,5 millones de intereses. Claro. Sí. Entonces yo digo, a cuenta de que un grupo reducido que representa un gremio va a tener la facultad de decidir lo que a mí me toca. Es decir, que haya, por lo tanto, vos tenés que tener un consejo, una asamblea amplia donde se discuta políticamente los asuntos, pero que esa representatividad esté desde la pequeña, mediana y gran empresa hasta los pequeños, medianos y grandes sindicatos o los transportistas o los gremios de diversos intereses. Y cada uno tendrá que decir algo. Y dentro de esa multiplicidad de intereses y de gremios, ¿verdad? Llámese Consejo de Estado, llámese como le quieran llamar, pero es la realidad, tenés que llegar a consensos y aproximaciones, porque a veces hay intereses particulares y a veces hay intereses comunes. De repente, entonces, ¿cuáles son los intereses particulares y cuáles son los comunes? A veces hay aspiraciones políticas legítimas y aspiraciones gremiales legítimas y tenés que balancear esas aspiraciones. Y no se trata de que aquí una autoridad social o empresarial diga yo quiero A, porque a lo mejor lo que vos decís que querés A contradice al interés de la mayoría que dice que quiere B. Claro. ¿Verdad? Y entonces la pregunta es cómo conciliar el interés de A y B. Al final tenés que imponer el interés de la mayoría. Claro, pero de repente tampoco es solo el interés de la mayoría, sino el interés del país. Claro. Que es el más importante, el interés del país. Es decir, por eso digo, se sientan las bases para luego avanzar. Es decir, yo todo el tiempo he dicho, aquí lo que hace falta
o lo que ha hecho falta todo el tiempo es que decidamos qué país queremos. Sabiendo qué país queremos, sobre eso caminamos. ¿No? Porque lo que decíamos, hay 6,5 millones de habitantes. Son 6,5 millones de intereses. Es decir, a mí me gusta esta camisa, a vos te gusta esa camisa. Puede que vos no estés de acuerdo con mi decisión o que yo no esté de acuerdo con la tuya, pero es tu decisión. Fíjate que yo quiero enfatizar algo, y es que una manera de garantizar o de preservar que el interés común prevalezca es no depender de la manipulación y de la injerencia externa que te sesgue el interés particular nacional. Me parece que a diciembre del 2017, con las imperfecciones de un país en marcha, imperfecto, el país tenía un rumbo extraordinariamente positivo, reconocido a nivel nacional e internacional. Eso cualquiera lo puede decir hoy. Compará diciembre de 2017. Pero aquí se perturba ese proceso, imperfecto pero positivo, por actores internos que tienen una caja de resonancia externa que no contribuye a la solución, sino que trata de agravar la contradicción. Entonces, una solución en Nicaragua parte, sin lugar a duda, de una concertación interna, múltiple, con los actores diversos, pero con una actitud externa que no perturbe la solución y que no se base en intereses externos, como parece ser que algunos actores están manejando, sino que permita una solución nacional legítima. Y yo creo que esa solución nacional legítima es perfectamente posible. Un acuerdo de nicaragüenses que entre los grupos, me parece a mí, debe incluir a los nicaragüenses que están fuera de Nicaragua, que de una u otra forma tienen incidencia en este país, porque aquí viven sus familias todavía, ¿verdad? Porque tienen amigos aquí, porque vienen, ¿verdad? Y porque opinan, especialmente porque opinan, ¿verdad? Sí. Ok, hacemos una pausa y justamente hablemos de esas percepciones que tiene la gente sobre cómo está el país, pues para poder llegar a este punto de la realidad en Nicaragua. Conversamos con Francisco Javier Bautista Lara. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Francisco Javier Bautista Lara. Entonces planteábamos en la parte anterior la importancia que tiene lograr un acuerdo nacional, un diálogo nacional, una concertación nacional, como se llame, pero definir parámetros para poder caminar en el país. Pero está la percepción que tiene la gente acerca de cómo está la situación del país. Eso lo vemos a través de las encuestas. Lo hemos visto durante muchos años con MIR y su sistema de monitoreo de la opinión pública, donde justamente el tema político era lo que la gente menos le interesaba. Y las encuestas más recientes lo que te muestran es justamente que el principal interés de la gente sigue siendo vivir, tener vida y tener trabajo, tener ingresos, tener seguridad de la familia. Mira, el primer punto que conversábamos era que necesitamos tener un diálogo con propósito y con actores representativos. Yo creo que no tiene que ser un diálogo de élites limitadas. Es el diálogo amplio. Y quizás hay que hacer varios capítulos de conversación. Y yo creo que ese diálogo se da desde las comunidades, de los gremios, de los sectores. Hay que abrirse a esos espacios y creo que el país en general se abre a esos espacios. O sea, no puede ser un diálogo de élites que se pongan de acuerdo en decisiones políticas y en representatividades que a veces no tienen. Ese es un problema. Entonces ese es un punto clave que hay que tener en cuenta siempre. Pero también hay que tener en cuenta que el país, digamos, la situación que tenemos hoy en el 2019 no es la situación que había a mediados del 2018. Yo creo que el escenario de violencia se ha desmontado y el país ha recuperado el rumbo de estabilidad general, sin que implique que todo está solucionado, pero sí hay un rumbo de estabilidad general positivo. Digamos que
que puede ser retomado y en el cual se puede seguir avanzando. Ese rumbo de estabilidad general, me parece a mí, donde los ciudadanos recuperan los niveles de confianza, de seguridad, etcétera, está siendo perturbado hoy, quizás por 2 o 3 factores, y uno de ellos es el factor externo. Hay actores externos, particularmente Estados Unidos, que en vez de contribuir a que ese proceso se avance en soluciones sensatas, políticas, democráticas, razonables, perturba esa solución pensando en intereses exógenos más que intereses nacionales. Y un segundo elemento es que hay actores internos que obedecen más a los dictados externos que al interés nacional y se convierten en cajas de resonancia de intereses exógenos y no piensan en la solución nacional con perspectiva, etc. Creo que esos 2 elementos nos generan perturbaciones que espero que el país tenga la madurez suficiente para superarlo y que los actores opositores también entiendan que las soluciones al fin de cuentas son nuestras y no deben de ser perturbadas por acciones externas que perturben la solución legítima de los nicaragüenses. Y me parece que hay algunos elementos también importantes. Si vos comparás el nivel de seguridad ciudadana, por ejemplo, que tenemos en el 2019, a mediados del año, pues ya en la segunda parte del año, el panorama del país ha recuperado en general la situación que teníamos en el 2017. El nivel, la tasa de homicidio bajó, fue alterada por un momento circunstancial y temporal. Digamos, lo que ocurrió en el 19, en el 18, no es algo que fue sostenible, sino ocurrió como un pico de violencia y de confrontación, lo cual significa que el escenario general del país no se sostiene de manera crónica, sino que fue perturbado de manera circunstancial. No es el caso de Guatemala o El Salvador, Honduras, donde la violencia extrema, delictiva, digamos la inseguridad se mantiene alta, pero hay un problema social crónico e histórico y no observas variaciones de corto plazo, sino que necesitas un tiempo de 5 o 10 años para ir viendo las modificaciones o las reducciones de la violencia delictiva. En Nicaragua, de un año a otro, se modifica porque el escenario que se dio entre abril y julio del 2018, restablecido el orden público, restablecida, digamos, la seguridad general, la tasa inmediatamente baja y recupera en el 2019 una tasa óptima de seguridad ciudadana. Según lo que yo he estimado, bueno, en este año 2019, Nicaragua tendrá una tasa de homicidios de 8 por 100.000 habitantes, aproximadamente. Es decir, volverá a tener más o menos el promedio que tenía durante los 5 o 6 años anteriores al 2018, lo cual es positivo y lo ubica en la mejor posición de seguridad ciudadana de Centroamérica y una de las mejores de América Latina. Eso es una ventaja interesante. Eso significa que la perturbación ocurrida en el 2018 fue temporal. No obedece a una perturbación crónica de la seguridad ciudadana, como ocurre en El Salvador. En El Salvador difícilmente movilizás o variás una tasa como la que estamos mareando. Es decir, en el 18 Nicaragua registró una tasa de 11 homicidios por 100.000 habitantes. Este año será de 8 por 100.000 habitantes. Esos son 4 puntos menos. Esa variación de 4 puntos menos es significativa. Normalmente no ocurre en ningún país de la región. Puedes modificar 1, 1,5, 2 puntos quizás. Pero aquí esa variación precisamente se da porque el problema fue circunstancial y temporal. Una violencia crónica motivada, digamos, por un problema social complejo, sino que estuvo motivada por una situación política que manipuló el comportamiento criminal delictivo del país. Entonces, hay una verdad que es imposible obviar, es decir, 2019 Nicaragua tendrá, por lo menos la cifra hasta agosto del 2019, la menor tasa delictiva de Centroamérica y una de las 4 más bajas de América Latina. Eso es extraordinariamente positivo. Nos debemos sentir alegres los nicaragüenses de eso. Eso genera una plataforma de seguridad ciudadana general positiva que nos permite encontrar soluciones políticas y también que nos permite encontrar soluciones de prosperidad económica para el bienestar del país. Entonces, si vos revisás las encuestas, digamos, de opinión
y una de las últimas de Borges y Asociados de Nicaragua, vos te das cuenta que el problema o la gravedad del problema que percibíamos a mediados del 2018 ha bajado su perfil, ha bajado el nivel de complejidad. Entonces, yo creo que los nicaragüenses tenemos como la oportunidad interesante y además responsable de agarrar el toro por los cuernos, digamos así, y buscar soluciones por el bien común. Por un lado, tenés un estado de seguridad general positivo, favorable. Por otro lado, tenés la oportunidad, digamos, de un escenario económico y social que te da una plataforma natural, laboral, etcétera, como que podrías montarte para recuperar los niveles que tenías antes. Entonces, es decir, tenemos en las manos las posibilidades de una solución duradera, estable, siempre y cuando dejemos de depender de un actor externo que nos imponga una agenda ajena a nuestros intereses, y que los nicaragüenses seamos capaces de entender que somos nosotros los que vivimos aquí y somos nosotros los que tenemos que encontrar las soluciones legítimas y duraderas a nuestros problemas, en el entendido que somos imperfectos. Es decir, que las organizaciones políticas son imperfectas, que las instituciones del Estado son imperfectas, pero que hay un interés común. Somos nicaragüenses. Y esos modelos políticos, económicos, institucionales imperfectos deben de buscar el bien común. Así es. Pero es que además, es que la gente, me parece a mí, a ver, la gente cuando... Porque me parece a mí que de una u otra forma el tema de las encuestas siempre es importante conocerlo, ¿no? Porque es la opinión que la gente está expresando en las encuestas. Y la gente todo el tiempo ha pensado que el tema político no es su tema fundamental. Su tema fundamental es vivir bien. Incluso tienen la vida en democracia, la gente la define como tener un trabajo digno, tener derecho a educación, a salud, a recreación. Esa es una definición de la democracia que dista mucho de la definición que tienen los partidos políticos o las representaciones políticas que pelean otras cosas, ¿no? Y me parece que eso es importante y valedero para tomar en cuenta en el tema de las decisiones. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que decíamos, ¿cuál es el propósito de sentar aquí un acuerdo, un diálogo, una concertación? Vivir bien todo. Sí. Es decir, me parece que esa es una de las cosas más importantes y eso es lo que la gente realmente quiere. Es decir, tener seguridad, lograr mejorar esos niveles. Decir que debemos de alegrarnos porque tenemos 8 por cada 100.000 habitantes, 8 homicidios por cada 1.000 habitantes. Deberíamos alegrarnos cuando reduzcamos eso todavía más. Es decir, ciertamente haber logrado esa reducción es importante y debe ser estímulo para decir, podemos todavía bajarlo más. Mira, el bien común, cuando uno habla del propósito del Estado, uno siempre se centra en el concepto de bien común. ¿Y qué es bien común? Orden y justicia. Y el bien común no es necesariamente solo un aspecto, digamos, limitado, sino que es amplio y es incluyente y es de mediano y largo plazo. Entonces, esos elementos de bien común no son excluyentes, son incluyentes. Y además, el bien común se impone sobre el bien particular. De tal forma que un interés particular tiene que someterse al interés común. No necesariamente todos debemos estar de acuerdo con una idea, o con un proyecto, o con un modelo. Pero si la mayoría está de acuerdo, ese proyecto está ahí. Lo cual no significa que debes de obviar los intereses de las minorías, debes de considerarlas y balancearlas en el interés general. Yo creo que eso es importante, que tenemos que preservar. Y aquí viene un tema que pues siempre es un tema difícil de discutir. ¿Cuál es la representatividad de los actores que participan en un proceso de discusión y de diálogo por un proyecto político? ¿Dónde se determina esa representatividad? En los procesos electorales. En las elecciones de sus propias organizaciones. Y en confrontar
su liderazgo en la opinión pública. Y la opinión pública te da el balance legítimo, digamos, de tu representatividad. Y así funciona el modelo político que nosotros tenemos en Nicaragua. No porque alguien grite más fuerte, tiene más representatividad. No porque alguien tenga discursos más bonitos o tenga más fuerza económica, es mayor representatividad. Es decir, la representatividad en el modelo económico, democrático, político que Nicaragua tiene, está dada por un proceso electoral que lo establecen los procesos electorales en la constitución política del país. De tal forma que si yo quiero tener una representatividad, que si yo quiero tener una voz más fuerte, bueno, debo ganar los espacios políticos en los procesos electorales legítimos. O si queremos que eso cambie, debe ser motivo de una negociación que lleve a Claro. que eso cambie. Pues. Entonces, ese es el punto de partida y ese es el modelo democrático que apostamos en general. Ahora, si alguien dice que tiene un modelo político o un esquema político, digamos, con una oferta política diferente, digamos, al gobierno en curso, que la plantee a la opinión pública, que recurra al mecanismo legítimo y que gane el espacio político de esa representatividad para que ponga en marcha su proceso político. Ese es el camino democrático. De tal forma que yo creo que las elecciones del 2021, tal y como están previstas, los actores políticos disidentes al gobierno actual o la diversidad de actores deben de trabajar. Voy a mencionar en 4 aspectos claves. Primero, que creen mecanismos orgánicos, formales, legítimos. Porque si no crean los mecanismos orgánicos, legítimos, ¿con cómo van a participar? Segundo, que identifiquen sus programas políticos y sus formulaciones políticas, la oferta a la opinión pública, y que traten de convencer a la gente de que su oferta es sensata. Tercero, que establezcan las representatividades legítimas, los liderazgos claros, para poder divulgar esos escenarios. Y cuarto, que agoten los procesos, los tiempos, para poder ocupar espacios políticos legítimos en la representatividad del país. Ese es el camino. Es el camino democrático que Nicaragua debe asumir. Sí. Ahora, no es porque me simpatice o no me simpatice el gobierno que se debe de ir. No, es que hay espacios y formas de sustitución o de relevo o de complementación de la gestión política en un país. Y yo creo que hay que apostar a ese modelo democrático. Y yo quisiera concluir con un comentario, digamos. Hay un elemento que me parece importante. Yo quisiera felicitarte a vos y a tu programa, porque desde que he venido aquí, desde hace algunos meses, siempre has tenido aquí la bandera de Nicaragua enfrente. Me parece legítimo, como nicaragüense y como programa que se desarrolla desde Nicaragua. Esa bandera es de todos, sandinista y no sandinista, liberal y conservador, católico y evangélico, joven o viejo. Sí. Todos los nicaragüenses tenemos derecho de usar la bandera nacional en todos nuestros espacios, privados y públicos. Ese derecho no puede ser manipulado absolutamente por nadie. Y a mí me parece correcto que todas las instituciones públicas, que todos los ciudadanos tengamos la bandera de Nicaragua y que esa bandera no sea utilizada con propósitos de provocación o de conflicto, sino que es una bandera con propósitos de conciliación y entendimiento de la nacionalidad común que nos une. No es una bandera que representa un discurso político partidario. O un grupo. No es una bandera específico que representa a ningún grupo político, ningún proyecto político. Es una bandera que representa a la nación nicaragüense y que todos veneramos de igual forma. Así es que a mí me parece correcto que recuperemos el valor de esta bandera en todos nuestros espacios públicos y privados y que no se criminalice la bandera como instrumento de caos, que no se identifique en la percepción de la gente esa bandera como instrumento de tranques. Fíjate que una de las cosas más absurdas que yo vi es que ciudadanos nicaragüenses fueron pintados de azul y blanco y torturados en los tranques de mediados del año 2018. Eso es absurdo. ¿Cómo es posible que se contaminó nuestra bandera nacional con actos de violencia de ese tipo? La bandera es un símbolo sagrado que une a todos los nicaragüenses y ningún grupo político, ningún grupo religioso debe de apropiarse
de manera inadecuada este símbolo común. Ahora estamos a fines de agosto y nos preparamos para las fiestas patrias de septiembre, fiestas patrias que son de todos. Esa bandera es nuestra, de sandinistas, de liberales, de conservadores, de católicos, de ateos y de cualquier denominación. Y es nuestra porque somos nicaragüenses y nacimos aquí. Así es que yo te felicito porque tenés la bandera siempre aquí, pues desde que vengo al programa, en todo este año y el año pasado, siempre la has tenido ahí y me parece que es correcto, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo coincido plenamente con vos. Este no es un trapo. Esta es la representación de nuestra identidad nicaragüense. Es decir, el que no se identifica con estos colores, pues a lo mejor se identifica con otros y mira y admira otras cosas, pues, pero estos son nuestros colores. Gracias, Francisco Javier. Muchas gracias. Por haber estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. Gracias también a nuestras amigas y amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.